Ahí está ya. Bueno, pues entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Ahí todo lo que nos estaba diciendo. Ya habíamos comentado algo en la clase pasada de que eran los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, ¿verdad? Y toda esta parte que es, la podemos también ver esta lista, por ejemplo, en Gálatas, ¿no? Donde Pablo habla de los frutos, de las obras de la carne. Las obras de la carne, y encontramos todas estas características igual, y Pablo dice, los que hagan estas cosas no heredarán, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Viene a concordia con lo que está aquí Juan describiendo, ¿verdad? En el Apocalipsis, que estas personas no van a heredar el reino de Dios. Aparte de lo que ya vimos ahí, quise aumentarlo un poquito con un comentario bíblico de James Pausen Browson. Dice, los temerosos. ¿Quiénes son los temerosos? El griego real es los cobardes, o sea, se puede traducir cobardes o temerosos. Son aquellos que no se portan varonilmente de modo de vencer en la buena pelea, que tienen el espíritu del temor servil, no el amor hacia Dios, y que por temor del hombre no son valientes para Dios o se retiran, ¿verdad? Los incrédulos, el griego infieles, los abominables, los que han bebido de la copa de abominaciones de la ramera, los hechiceros, una de las características del tiempo del anticristo que ya vimos, ¿verdad? Cómo van a mezclar la hechicería, y todos los mentirosos, donde asimismo la mentira y los tratos con espíritus y demonios se relacionan como rasgos de los últimos tiempos. La muerte segunda, es decir, la destrucción eterna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, ¿verdad? Pero nosotros aquí estamos viendo los hechiceros. ¿Qué entra dentro de los hechiceros? ¿Qué entra dentro de los abominables? Pues algo que no habíamos visto. Entran también, ¿quiénes? Los falsos maestros. Las denominaciones que están mezclando el cristianismo con la hechicería, ¿verdad? Esos entran también en esta característica. Por eso Timoteo advierte, 1 Timoteo 4:1, por favor. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está, ¿verdad? Entonces es una advertencia clara, pero el Espíritu dice claramente, o sea, hay sin ningún albor de duda, o sea, es algo más que ciertísimo. De por sí que ya hable el Espíritu Santo es una verdad, pues él quiere darle más énfasis a esa verdad del Espíritu Santo e inspira a Pablo para poner esa parte. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a ¿quiénes? Engañadores. Engañadores. A doctrinas de demonios, ¿verdad? Y a espíritus. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hay mucha gente que está escuchando a los espíritus engañadores, ¿verdad? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Incluso el incrédulo está escuchando espíritus engañadores. El que no cree en el evangelio está escuchando también espíritus engañadores. No solo en las iglesias que se dicen cristianas, ¿verdad? Que están mezclando la doctrina verdadera con la doctrina falsa. Ahí está una influencia de Satanás. Pero también escuchar al ateísmo, escuchar, ¿verdad?, a los gnósticos, escuchar a todos esos, es escuchar a los mismos demonios que nos están queriendo disuadir de la verdad. Y esa fue una de las cosas que Pablo se tuvo que enfrentar, inclusive en sus tiempos. Colosenses fue escrita precisamente a la iglesia de Colosas, ¿verdad?, porque estaba siendo atacada por el gnosticismo. El gnosticismo ya en ese tiempo empezaba a tomar fuerza, ¿verdad? Y estaba siendo atacada la iglesia en ese sentido. Y Pablo entonces escribe la carta para contrarrestar esa influencia que estaba creciendo en la ciudad de Colosas. Todavía no llegaba a la iglesia, pero Pablo sabía que tarde o temprano, ¿verdad?, les iba a llegar. Y Pablo les escribe esa carta. Entonces, toda aquella doctrina que nos desvía de la verdad de Cristo es una influencia del mismo Satanás. Y ahí es donde caen todos los que propagan esa verdad, esa falsedad, perdón. Son los hechiceros, ¿sí? No son los de Catemaco, sino que propaga la mentira. Y nosotros tenemos que estar muy alertas. Los encantadores, ¿no? Así es, los encantadores. O sea, te encantan con una palabra que quieres escuchar. Exactamente.
Exactamente, ¿verdad? Y está de nosotros, y ahí está nuestra responsabilidad, ¿verdad? Atender a la palabra de Dios para no desviarnos tras esas doctrinas. Por eso Pablo dice, ¿verdad? No dejándonos llevar de cualquier viento de doctrina, porque luego así nos pasa, y por eso vienen muchos detalles a nuestra vida. Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Todos los que hagan esto sufrirán la muerte segunda. Y luego Juan, viene un suceso bien importante, ¿verdad? Ya después de que describe esto, dice, y vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia y la esposa del Cordero. Y aquí viene una parte importante. La última vez que Juan vio un ángel a venir a decirle algo fue antes del milenio. Durante el milenio, durante lo que Juan describe del milenio, no hay una sola participación angelical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo va a estar en la tierra. Va a estar reinando personalmente en la tierra. Pero ya cuando vienen los cielos nuevos y la tierra nueva y viene el juicio del gran trono blanco, después de esto Juan ve a un ángel, a uno de los 7 ángeles, no dice cuál, si el primero, el segundo, a uno dice, que viene ante él, ¿verdad?, para darle un mensaje especial. Otra vez la actividad de los ángeles para traer un mensaje especial a la vida de los apóstoles, ¿verdad? Y viene y le enseña, dice, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Sí? Y me llevó en espíritu, dice. Y me llevó en espíritu. ¿Qué quiere decir? Ahí está hablando de un tipo de éxtasis que sufrió Juan. ¿Sí? Los antiguos profetas del Antiguo Testamento, cuando Dios les hablaba, caían en un éxtasis. Y eso está corroborado por cuestiones, libros y escritos de judíos de aquellos tiempos, ¿no? Caían en un éxtasis. En una, así es esa palabra. Eso, ¿cómo es? Trance, ¿no? Un trance. Entonces ahí recibían la revelación del Señor. Por eso, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, no dice cuál, porque estamos ya en cielos nuevos y tierra nueva. Ojo, ya no es el Everest, quién sabe cuál es, ¿no? Y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, ¿verdad? Y esta parte es importante, y lo vamos a ver por qué. No va a poder entrar ni ver ninguna persona que no esté en el Espíritu, no va a poder ver esta ciudad. No va a poder entrar a esta ciudad. No va a poder gozar de esta ciudad. Va a estar separado eternamente de ella. ¿Sí? Esta nueva Jerusalén que le está mostrando el ángel a Juan es la ciudad eterna donde vamos a morar por los siglos de los siglos. Esta ciudad era esperada no solo por Juan ni por los apóstoles, sino también por los santos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Veamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos 8, 5. Está antes de Santiago. Primera 8, 5. Capítulo 8, 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir al tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahí está, ¿verdad? Dios le mostró un modelo celestial a Moisés y Moisés lo tenía que repetir aquí, tal como se te mostró. Hebreos 8.5, Hebreos 9.23, por favor. Hebreos. Capítulo 9, un capítulo después, versículo 23, 9.23. No se vayan de Hebreos, ahí vamos a seguir, vamos a ver otras citas. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que este. Así es, ¿con qué sacrificio? Con el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que es mejor. El
tabernáculo y el templo de Salomón, ¿con qué fue purificado? Con la sangre de animales. Pero Jesús llevó su propia sangre al cielo y la vertió ahí sobre el altar, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10 y 16, ¿no? 8, o sea, versículos 8, 9, 10 y 16. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y el 16, por fin? Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjense, desde los tiempos de Abraham ya sabía que Dios estaba preparando una ciudad celestial, una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios mismo. A Abraham se le prometió y Dios le dijo, todo lo que ven tus ojos, todo eso te lo voy a dar. Todo eso lo voy a dar a tu descendencia. Pero Abraham no se agarró en el sentido de esa tierra. Él tenía una esperanza más fuerte, más sublime. Una esperanza ¿qué? Una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no solo Abraham, todos los santos que vivieron y que obedecieron al Señor, ¿verdad? David y todos esos esperaban esa patria celestial. Ellos ya lo sabían desde la antigüedad. No es algo nuevo, no es algo novedoso que se esté viendo en el Nuevo Testamento. Ya se estaba viendo desde antes. Y la parte que me impacta, dice, por cuanto ellos tenían esa esperanza y la vivían en su corazón y ardía su corazón con esa esperanza, ¿verdad? Dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, ¿verdad? Y aquí el punto importante, ¿cómo se sentirá Dios ahorita con nosotros? Estamos anhelando con esa fe, con ese ardor, con esa pasión que tenían estos hombres, lo mismo, igual. Yo me analizo y digo, Señor, me falta, porque no estoy anhelando con esa fuerza, con ese vigor que tenían estos hombres. Y dice, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y luego más adelante, si siguiéramos leyendo, ¿verdad? Dice que el mundo no era digno de ellos. Dios mismo declarando que el mundo no era digno de estos hombres. O sea, pero tenía algo mejor. Así es, ¿verdad? Y luego dice que ellos, como no pudieron ver el cumplimiento, ¿verdad? Sabían que no era para ellos esa administración que se les daba, ¿verdad? Ellos solo hicieron y saludaron esas promesas, ¿verdad? Sabiendo que eran ciertas, que algún día llegarían, y las saludaron, ¿verdad? Teniendo esa fe, que es precisamente la que habla Hebreos 11:1. Sin fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo vemos, tenemos esa convicción de que lo que Dios nos está prometiendo es real. Abraham no veía, Abraham estaba viendo un montón de tierra que no era suya, que la habitaban otros, y para acabarla con ejércitos. Y él no tenía ejércitos, él solo tenía siervos que apacentaban ovejas, bueyes y sembraban. Y Dios le dijo, esa tierra te la voy a dar ahora. Y Abraham no se fijó lo que había. Dios me lo prometió. Y se cumplirá. En su tiempo, en su momento, ¿verdad? Y Abraham no lo vio. Él habitó, dice, en casas de campaña. ¿Quién lo vio? Su generación. Dios le prometió esa parte y Dios la cumple. Entonces, ese vigor. A ver, Hebreos capítulo 12, versículo 22, por favor. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí está, ¿verdad? No os habéis acercado al monte, ¿verdad? Donde Dios tronó en ese momento y el pueblo se espantó y todo eso. Dice, no, ahora te estás acercando a algo mucho más glorioso, a la ciudad
¿verdad? De Dios, donde habitan millares de ángeles. ¿Sí? Esa parte de ahí está. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. ¿Quién va? Tú. 12 del 2 al 4. Ujú. ¿Verdad? Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer reino. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí Pablo está hablando de su experiencia, de una experiencia que tuvo. Dice que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Estas cosas maravillosas y gloriosas Dios nos tiene reservadas allá en el cielo. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús está haciendo la promesa, ¿verdad? Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense una cosa importante, luego no lo analizamos y no lo ponemos cuando no meditamos y vamos meditando frase por frase en las escrituras. A veces leemos rápido y corridito. ¿Por qué Jesús dice donde yo estoy? Arriba. Pero Él está en la tierra, Justamente. Puede que está en todos lados. ¿verdad? Él es omnipresente. En su divinidad, Él está presente en todos lados. Por eso yo estoy, por eso también utiliza, y lo vamos a ver más adelante, el nombre yo soy. Alguien que no es que es atemporal, que el tiempo no le afecta en lo más mínimo. Para Dios lo mismo es el pasado, el futuro, el presente. Para Dios no existe el tiempo. Por eso Él siempre utiliza el presente, yo soy. ¿Sí? Por eso dice, yo soy el camino. Atrás, en el Antiguo Testamento, la gente no podía ser salva por las obras, no por obedecer la ley, no por hacer sacrificios. En el Antiguo Testamento, la única opción de salvación era mirar al Mesías. Tener su esperanza, así como Abraham, que esperaba esa tierra prometida, también esperaba la venida de esa simiente que iba a venir de él para rescatarlos. Y esa fe que miraba hacia el futuro era realmente lo que le salvaba. No eran las obras que hicieran, era esa fe verdadera, auténtica, ¿sí? Por eso Jesús dice, yo soy el camino. No ha habido nunca otro camino de salvación que no sea Cristo. Tanto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Gran Tribulación, Milenio, la única fuente de salvación es Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Milenio, la eternidad seguirá siendo nuestro mediador entre Dios y nosotros. Entonces por eso Jesús dice, donde yo estoy, Él todavía no ascendía a los cielos. Es más, todavía ni moría. Pero Él está hablando en ese sentido. Está hablando en sentido de divinidad, donde yo estoy. Porque Dios, ¿dónde está? En los cielos, ¿verdad? Esa es la parte importante que nosotros tenemos que ver.
Y luego Juan continúa diciendo en el versículo 11, ¿verdad? De Apocalipsis 21, dice que tiene, o sea, esta ciudad que tiene la gloria de Dios, su fulgor es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Aquí utilicé la Biblia textual, ¿verdad? Por la palabra que usa, como piedra preciosísima. O sea, está utilizando un infinitivo, ¿verdad? Como algo difícil de describir. Una preciosura infalible, maravillosa, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque esta ciudad tiene la gloria de Dios. Como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Como piedra de jaspe. Jaspe creo que tiene una tonalidad, ¿verdad? Pero luego dice Juan, transparente como el cristal. Yo no he visto un jaspe que sea transparente. Pero nos está hablando aquí la palabra jaspe, ya estuve investigando, ¿verdad? Muchos teólogos se van a las raíces que utilizaron en griego y está hablando que podría traducirse como diamante, lo que se conocía como diamante en ese momento. No tanto como jaspe en el hebreo, la palabra en el Antiguo Testamento se podría utilizar como jaspe, pero en el Nuevo tiene dos significados en la forma en que la escribió Juan, y podría ser esa piedra o podría ser el diamante. Y entonces, por lo que está diciendo aquí Juan, más bien se está refiriendo a un diamante, ¿verdad? ¿Sí? Juan, capítulo 17, versículo 24. Juan 17. 17, 24. Juan 17, 24. Sí. Sí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está, ¿verdad? Con aquella gloria, que vean la gloria que tuve contigo, con esa gloria. Eso es lo que vamos a ver, por eso Juan dice que tiene la gloria de Dios. Es la gloria que vamos a estar viendo, esa gloria que Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo compartían. Es lo que vamos a ver nosotros. Esta es Juan capítulo 17, la oración sacerdotal. Es la oración sacerdotal de Cristo, ¿verdad? Por los suyos. Y cuando está clamando, si nosotros leyéramos todo el versículo, está clamando por los discípulos que se van a quedar y por los que van a creer a través de la predicación de los discípulos. Y de ahí lanza esta parte, para que ellos vean esa gloria que yo tuve contigo, Señor. Pero como dice ahí, ¿verdad? Que aquellos que me has dado, o sea, Así es. eso dice que los que ya seleccionó el Señor, ¿no? Así es. Así es precisamente lo que hablaba hace unos días, el lunes, y otro día también con otras personas, acerca de esa parte de la soberanía de Dios en la salvación. Dios Padre escoge y los da a su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo murió en la cruz. Y como dice Isaías, por cuanto Él hizo ese sacrificio, Dios le dio un pueblo, ¿verdad? Dios le dio, y es la parte, Dios escoge esa parte de salvación de nosotros. Como les he dicho, es algo no muy que podemos entender con nuestro razonamiento, pero es algo que Dios hace y que debemos de creerlo. Ahora, la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. La gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. Éxodo 33, versículos 18 y 19. Éxodo 33, versículos 18 y 19. Dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ahí está, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios cuando pasó con esa gloria con Moisés, ¿verdad? Que lo metió a la peña y todo. ¿Qué iba dando? El nombre de Dios. Yahweh, o Jehová, como lo tradujeron al latín, ¿verdad? Yahweh en hebreo, Jehová latín. Pero, ¿qué va diciendo? En pocas palabras recordemos, cuando Moisés le dice, ¿y quién le digo que me envió? Les vas a decir que yo soy, te envió.
Entonces, esa es la realidad de la traducción del nombre del Yahvé, el yo soy. ¿Quién es ese yo soy? El Dios eterno. Todo eso significa su nombre, eternidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Todos sus atributos conjugados están en su nombre. Por eso ese nombre era innombrable entre los judíos. No se atrevían a nombrarlo porque cuando Dios dijo, no tomaréis mi nombre en vano, ellos se lo agarraron, pero a pecho. Y sabían que si hacían algo en el nombre de Dios y lo tomaban en vano, o nombraban el nombre de Dios en vano, hacía la ligera, como a veces mucha gente en las iglesias, ¿verdad? Grita Jesús, pero a la ligera, entonces está tomando el nombre de Dios en vano, y los judíos sabían eso. Y sabían que ese nombre era la suma de todos los atributos de Dios. Entonces es lo que nosotros podemos, ¿verdad? Y Pablo utiliza precisamente este pasaje para hablarnos también de esa parte, ¿verdad? En cuanto a la soberanía de la salvación. Romanos capítulo 9, versículos 15 al 18. Romanos capítulo 9, versículos 15 al 18. Ánimo, ánimo. Ciertamente. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuál era? Hasta el 18. Porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahí está, ¿verdad? Entonces, la parte aquí, Dios le dice a Moisés, y lo leímos en Éxodo 33, cuando Dios iba a pasar toda su gloria. Entonces le está diciendo Dios, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, ¿verdad? Como una vez alguien que me decía, no, pues yo no decido seguir a Cristo. Digo, no, pues no, más bien te voy a decir la verdad, le digo. Es Dios quien no decide salvarte, así que ni te pongas soberbio ni orgulloso. Le digo. La verdad te deberás de humillar, porque es Dios el que no está decidiendo salvarte. Y yo que tú me pondré de rodillas y clamaría. Porque si Dios no te salva, no hay quien te salve del lago de fuego y azufre. Y esa es la parte que le está diciendo. Aquí cuando dice, por eso puse a Faraón, no quiere decir que ahí Dios lo puso para salvación. No, Dios puso ahí a un hombre impío, con corazón duro. Dios sabía la personalidad de Faraón, lo pone en el poder. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria y su poder. De todo lo que iba a hacer con los judíos y con él. Para que, no solo para liberar a su pueblo, sino para que todas las naciones, a donde él iba a llevar a su pueblo, oyeran de ese Dios que hizo ¿qué? Que abrió el mar. Que abrió el mar, que mandó plagas a la potencia mundial que había en ese momento, Egipto. No había una potencia más fuerte que Egipto en ese entonces en guerra. Y Dios lo hizo pedacitos para que pudieran salir. Entonces cuando llegaron a Jericó, ¿verdad? El pueblo de Israel y esas murallas y una ciudad, ¿verdad? Con gente de guerra adentro, tenían temor y pánico. ¿Por qué? Porque habían escuchado lo que ese Dios había hecho en Egipto y cómo había abierto el mar rojo. Entonces dijeron, con ese Dios ni nos metemos, mejor nos encerramos y tenemos unas murallas bien gruesas para defendernos. Que no pase. Y a ver cómo le hacemos con el alimento. Pues tenemos provisión por varios meses, pero si nos morimos de hambre, nos morimos, pero no vamos a caer ante ese Dios, ¿verdad? El orgullo del ser humano. Oyendo las maravillas de Dios, oyendo la gloria de Dios, ¿verdad? No se humillaron. Y prueba de ello de que te podían humillar es cuando Dios le encarga a Josué, ¿verdad? Y a Moisés, que cuando entren ahí no hagan pacto con nadie. ¿Sí? Pero hubo una tribu que oyó de ese Dios que hacía maravillas, que no había ejército que se le opusiera, por muy experto en guerra y en armas que fuera, no podía contra ese Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, se vistieron de harapos, como si fueran viajeros, ¿verdad? De harapos, y agarraron pan enmohecido y se fueron al encuentro del pueblo judío
¿verdad? Y hablaron con Josué y le dijeron, oye Josué, es que mira, nosotros nos han atacado y nos han hecho esto. ¿Quiénes nos han atacado? Los habitantes de esta tierra. Ok, entonces, bueno, voy a hacer pacto con ustedes de que no los voy a destruir. Adelante. Y cuando llega Josué a esa región y los ve ahí, Josué tuvo que respetar su palabra. Y él les dijo, me engañaron. Me dijeron que eran viajeros. Pero yo tengo que respetar mi palabra, queridos. Y la voy a respetar, nada más que ahora van a ser tributarios de nosotros. Y dijo el pueblo, no importa, tributamos y trabajamos para ustedes. ¿Pero por qué? Reconocieron que con ellos había un Dios muy superior a todos los dioses. Y esa es la prueba de que nos podemos humillar. Los demás habitantes no quisieron humillarse. Y ahí Dios no castigó a Josué, obviamente, porque él fue engañado. Sí lo reprendió, Porque sí lo reprendió. Le dio órdenes. Le dio órdenes de que no hiciera a nadie. Sí lo reprendió. Pero, ¿Ah, sí? sí le dio una llamada de atención buena. Pero, ¿verdad? Más que nada, siento sin llegar a ser una doctrina que lo reprendió para que pusiera atención más adelante. Que no le volviera a suceder. Que no le volviera a suceder. Pero Dios lo dice. Entonces, al corazón que se quiere mostrar soberbio delante de Dios, la palabra de Dios dice que Dios lo mira de lejos. Al corazón que se humilla como esta tribu, que dijeron, no importa. Y me hace pensar en esa mujer sirofenicia, no importa que me llames perro. No importa, trátame como perro si quieres. Pero dame de ese alimento. Igual esta tribu, no importa, somos tus tributarios. ¿Cuánto quieres? El 50, no importa. ¿Verdad? Pero déjanos vivir aquí, tranquilos. ¿Sí? Y posteriormente hasta Josué los tuvo que defender. Porque los atacaron, las tribus que estaban por ahí oyeron que había hecho pacto con Josué y los quisieron atacar. Entonces mandaron anuncio a Josué, Josué, defiéndenos porque nos están atacando. Y tuvo que venir Josué con el ejército, ¿verdad? Y destruir a esos, porque estaban atacando con los que había hecho pacto. Y esa es la parte. Y aquí viene una parte importante, porque también de aquí se va a desprender algo que vamos a ver más adelante, que habla de que en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, afuera va a haber naciones. ¿Y quiénes son esas naciones? Ay, viene una duda bien fuerte. Pero bueno, entonces, todos estos atributos perfectos de Dios son tan perfectos que se manifiestan en luz. Y esa luz produce un fulgor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, por favor. 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sin eterno. Amén, ¿verdad? ¿Al cual de quién está hablando? Pues de Dios, de Jesús, tiene inmortalidad y es luz. Que habita en luz inaccesible. No está hablando de Jesús. El Espíritu Santo. Tampoco. Como del Padre. Del Padre. Porque a quien ninguno de los hombres ha visto, así es. Ni puede ver, ¿verdad? Entonces ahí está hablando del Padre, ¿verdad? Que habita en luz inaccesible, ¿sí? Es tanta el fulgor que produce en todos sus atributos que nadie puede acceder a esa presencia. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Sí. Está antes de 1 de Timoteo. Antes. 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Ya están? Dice, Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí está, ¿verdad? Y aquí hay algo importante, la multiforme, ¿verdad? También se puede traducir, y aquí viene la parte bonita, la multicolorida. La multicolorida, ¿verdad? Sabiduría de Dios. Y vamos a ver que esa multicolorida se refleja en la ciudad Jerusalén, porque hay diversos colores ahí en la Jerusalén celestial. Pero esa es la parte importante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primero de Pedrito. 4:10. Sí.
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está, ¿verdad? La multiforme, otra vez la multicolorida, ¿verdad? Gracia de Dios. Gracia de Dios. Después de ahí viene Juan, ¿verdad? Y empieza a describir más a la Nueva Jerusalén. Dice, tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles, y unos nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. De la parte del oriente tiene 3 puertas, del norte 3 puertas, del sur 3 puertas y del poniente 3 puertas. Esto nos habla de la forma también cuando el tabernáculo se erigió, así estaban distribuidas las tribus alrededor del tabernáculo. 3 de un lado, 3 del otro, 3 del otro y 3 del otro. Acordamos de la figura que Dios le había dado a Moisés y que así tenían que seguirla, así se está siguiendo en esta parte, ¿verdad? Aquí están los nombres inscritos de las tribus de Israel. Una vez más, va a hacer diferencia Dios entre Israel y la iglesia, no es lo mismo como algunos comentan, y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y eso representan a la iglesia. ¿Sí? Y el que hablaba conmigo tenía una medida, una vara de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad estaba sentada en un cuadrado, su longitud tanta como la anchura, y midió la ciudad con la vara, 12,000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales, 12,000 estadios, ¿verdad? En cuadrado, 12,000 hacia arriba, 12,000 hacia abajo, los lados. ¿Qué representa? Es como un cubo, ¿verdad? Como un cubo esta ciudad. Y los que han sacado medidas dicen que del límite más allá de Canadá al límite de México sería lo que veniera siendo el ancho de la ciudad, ¿verdad? Y el largo pues lo mismo y la altura lo mismo. Entonces es una cantidad enorme, son miles de millones de kilómetros si los elevamos al cubo, ¿verdad? Lo que va a contener esa ciudad. Y como aquí ya no vamos a tener cuestión de limitantes de movernos, ya vamos a poder, entonces a lo mejor, aunque no lo describe aquí, ya haya calles hacia arriba, avenidas hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha. Sí, así. Porque así nos vamos a poder ir hacia arriba fácilmente, ir hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces va a ser una ciudad como un cubo, es lo que describen las personas que la han analizado más a profundidad y en el griego, como un cubo, ¿verdad? Que está ahí puesto. Pero no están descabelladas esas películas. No. Quizás lo sacaron de aquí de la Biblia, ¿verdad? Probablemente. Entonces, y dice, y midió también su muro, 144 codos, medida de hombre, que es de ángel. Esto está hablando de la anchura, ¿verdad? No está hablando de cuánto mide el muro en cuanto a altura o en cuanto a longitud, sino en cuanto a anchura, ¿verdad? Son 144 codos. El material de su muro es de jaspe, que ya habíamos hablado, quizás está hablando de diamante, pero la ciudad, y aquí viene algo importante, es de oro puro, semejante al cristal puro. Y aquí viene algo importante, yo no he encontrado un oro puro que sea semejante al cristal puro. Y recordemos que Juan está viendo la visión y está asimilándolo o está tratando de que lo entendamos con medios humanos, porque él tampoco lo alcanza a comprender lo que está ahí. Dios le está mostrando y le da una inteligencia para que él lo pueda vertir en un término que nosotros más o menos lo entendamos, parecido, ¿verdad? Pero ahí va a ser algo maravilloso, imagínense, una ciudad que luce como oro, pero que es transparente. Va a ser algo maravilloso y hermoso. ¿Por qué? Porque en toda la ciudad tiene que entrar la gloria de Dios y resplandecer por todos lados la gloria de Dios. Entonces tiene que ser transparente en esa parte. Y los fundamentos del muro de la ciudad habían sido adornados con piedras preciosas. El primer fundamento jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda. Y da 12, ¿verdad? Diferentes tipos de piedras. Y las 12 puertas son, y aquí viene una sola, son 12 perlas. Y aquí sí quiero hacer una pausa, ¿verdad? Cada una de las puertas era de una sola perla.
O sea, una perla del tamaño de una puerta. Imagínense. Y la plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. Otra vez. Pero aquí hay algo importante. ¿De qué nos habla la perla? La perla es la única piedra que la produce un ser vivo. La única piedra preciosa que la produce un ser vivo. Sí. La concha, ¿no? La concha Ajá, la ostra. Es la única. ¿Y cómo la produce? A través del sufrimiento. Donde viene algo y una basurita o arenita o algo, y se le mete y le empieza a causar dolor. Entonces la reacción de ella es empezar a hacer eso. Y así es, y empezar a generar la perla. Pero a través del dolor es que se genera esa piedra preciosa, la perla. Y esto va a hablarnos por toda la eternidad del sacrificio de Cristo. De lo que Él hizo por nosotros. Por toda la eternidad va a haber un testimonio de lo que Cristo hizo para nosotros. Del gran sufrimiento que Él hizo para salvarnos. ¿Sí? Isaías capítulo 53, versículos 3 al 12. Isaías. Capítulo 53, versículo 3 al 12. 53. Del 3 al 12. Uh-huh. ¿Quién va, chicos? Tú. Hago yo. ¿53 de qué? Del 3 al 12. Ok, 3 en 12. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando ya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ahí está, ¿verdad? Ahí está toda la parte del sufrimiento de Cristo. Dice, verá linaje, y eso somos nosotros, y eso es lo que va a hablar esas puertas. Todo lo que el Señor padeció por nosotros, ¿verdad? Por esa salvación que es la perla de gran precio. Y ahí entendemos entonces el por qué Jesús dio esa parábola de la perla de gran precio, ¿verdad? Dice que un mercader de perlas andaba buscando, y cuando encontró la perla, cuando encontró esa perla, que su valor, pues un mercader de perlas sabe, inmediatamente cuando ve una piedra sabe el valor, ¿verdad? Y más si es específico de perlas, y dijo, wow, esta perla no hay otra como ella, tengo que adquirirla. Y se fue y vendió todo lo que tenía, y regresó y adquirió esa piedra, esa perla. Esa es la perla de gran precio. Ese es Jesucristo, ¿verdad? Que está ahí al alcance, pero a la vez es gratuito, a la vez te cuesta todo. A la vez son dos cosas, ¿verdad? Luego Pablo en Filipenses también habla, ¿verdad? Y dice que él
Se hizo hombre, ¿verdad? Se dejó matar por nosotros y todo el sacrificio que hizo por nosotros y por lo que Él hizo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, de eso nos van a hablar las perlas. De esas 12 puertas nos va a hablar del sacrificio de Cristo por su iglesia, por su pueblo Israel. Es lo que va a hablar por toda la eternidad. Dios nunca va a olvidar lo que su Hijo hizo por nosotros, ¿verdad? Y luego dice el versículo 22 de Apocalipsis 21, dice, y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el santuario de ella. Y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna para que la ilumine, porque la gloria de Dios la iluminó y el Cordero es su lumbrera. Aquí ya no habrá más templos, ya no habrá un templo en la Jerusalén celestial, ya no va a haber lugar santo, lugar santísimo, ya no va a haber. ¿Por qué? Porque dice, porque Dios, el Dios Todopoderoso, o sea, el Padre y el Cordero, será el santuario de ella. Vamos a estar con Dios directamente. Vamos a estar con Cristo viendo la gloria de Cristo y a través de Cristo viendo la gloria del Padre. ¿Verdad? Eso es lo maravilloso. No tendremos ninguna necesidad de un edificio exclusivo para adorar a Dios, porque lo estaremos dentro de su misma gloria. Porque la gloria de Dios va a llenar toda la ciudad santa, ¿verdad? Y a través de Jesucristo nosotros podemos contemplar esa hermosura. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay ninguna tinieblas en él. Ahí está, ¿verdad? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, ahí está. Por eso Él va a iluminar todo. Ahora, no solo Dios es luz, Jesús también es luz. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículos 4 y 9. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está, ¿verdad? Jesús, la luz verdadera. Jesús, yo soy la luz. Yo soy la luz que alumbra a todo hombre. Juan, capítulo 19, versículo 20. Perdón, Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Estaba yo viendo mal. Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y está en la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está, ¿verdad? Entonces Jesús es la luz. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí sí está, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí en esa ciudad santa se mostrará la luz de la vida. Será llena de vida esa ciudad, llena de luz. ¿Sí? ¿Amén? Y luego Juan continúa en Apocalipsis 21, 24, ¿verdad? Y las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Que nunca jamás sean cerradas sus puertas de día, allí no habrá noche. Estoy leyendo la Biblia textual, ¿eh? Y llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones, que nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. Aquí no queda claro, como les decía hace un inicio, lo de las naciones. ¿Qué significa eso? Quizás sea las personas, ¿verdad? Quizá no lo podemos decir plenamente, pero acordémonos que hubo naciones que pasaron al milenio. Solo por el hecho de ¿qué? De apoyar a Israel. De ayudarle, de llevarle comida a escondidas, o de decir, no, yo no le entro a esta guerra,
o algún detalle, ¿verdad?, de estar ahí visitando a Israel en todos esos puntos. Ellos entraron al milenio. Sabemos que Satanás es suelto y engaña a las naciones, pero algunos comentan que quizá algunos no sean engañados. Entonces, como viene la destrucción de Dios, Dios viene, ¿verdad?, fuego y destruye la tierra. Obviamente, antes de Dios enviar el fuego, ¿qué va a hacer? Va a quitar a sus escogidos, ¿verdad?, de ahí, a Jerusalén y todo. Y dice, y de ahí quitar a los que no se rebelaron. Pero entonces, ¿qué sucedió con ellos? Algunos opinan que son estos, los que van a habitar fuera de la ciudad santa, ¿verdad? Y que año con año y mes con mes tienen que subir y dar ofrendas al Señor, ¿verdad? Y que van a ser resucitados no con un cuerpo glorificado. Esos opinan algunos teólogos, repito, no es doctrina, no lo pongamos como doctrina, pero no van a resucitar como cuerpos glorificados, sino van a resucitar como Adán y Eva antes de pecar, ¿verdad? Con esos cuerpos. No con cuerpos glorificados como los que vamos a tener, sino con unos cuerpos muy semejantes a los de Adán y Eva. Y entonces quizá a ellos se refiera esta cuestión de las naciones, porque los cristianos, ¿dónde vamos a estar? Y el pueblo, y los judíos que creyeron en el Señor, ¿dónde van a estar? Pues dentro de la ciudad santa. Ahí vamos a tener las habitaciones. Entonces las naciones de afuera es la gran incógnita, que podríamos decir que se tratan de esas personas, pero no podemos asegurarlo, ¿verdad? No lo podemos poner como algo doctrinal, ¿sí? Entonces, el pecado ha sido borrado, toda fuente de mal ha sido quitada. Hay una doble negación que implica la imposibilidad de que algo común entre en esta zona. ¿Por qué? Porque dice, nunca jamás entre en ella cosa inmunda. Nunca jamás. Acordémonos que los judíos no tenían infinitivos, ¿cómo se le llama? ¿Se me olvidó? Cuando nosotros, santísimo, excelentísimo, eso no existe dentro del vocabulario. Entonces, para ellos hacer ese tipo de cuestiones, repetían 2 o 3 veces la frase. Por eso nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, desierto, desierto, os digo. Santo, santo, santo. O santo, 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 ¿verdad? Para decir santísimo en esa parte. Desierto, desierto, para decirles verdad, verdaderísimamente, ¿no? Entonces, era la parte que nosotros tenemos que entender. Es por eso que la doble negación, o sea, implica que bajo ningún motivo volverá a aparecer el mal, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, dice. Y que nunca jamás sean cerradas sus puertas de día. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca dejará de haber comunión continua y sin interrupciones con el Señor, ¿sí? Las puertas estarán abiertas para las naciones, las veces que quieran entrar y salir, lo podrán hacer, ¿verdad? Y nosotros también podremos entrar y salir de la gran ciudad, ¿verdad?, en determinados momentos, ¿verdad? Antes, lo que hacía que nuestras oraciones fueran estorbadas era el pecado, aún a cristianos. En cristianos, nuestras oraciones pueden ser estorbadas por causa del pecado. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Quién va? ¿Sí vas tú? Bueno, dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, y aquí Pedro está utilizando un ejemplo, el ejemplo del esposo con la esposa, ¿verdad? Si el esposo trata mal a la esposa, sus oraciones Dios no las va a escuchar. Asimismo, si la esposa no está haciendo lo correcto con el esposo, sus oraciones no van a ser escuchadas. Asimismo, ¿verdad? Del trabajador, si está haciendo cosas que no, Dios no va a escuchar sus oraciones. Se hace del ramo que se trate. Si nosotros estamos en rebeldía con Dios, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Dios por eso le advirtió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, ¿verdad? Si ustedes me obedecen, y yo voy a hacer esto por ustedes. Y les voy a dar estas bendiciones que son exclusivas del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero si ustedes no andan en mis caminos y todo, entonces vendrán estas maldiciones.
¿verdad? Para la iglesia, lo mismo, tenemos bendiciones espirituales que podemos gozar con el Señor, y una de ellas es que escuche nuestras oraciones, pero si estamos nosotros en continuo endurecimiento o en continuo pecado, nuestras oraciones no van a ser escuchadas por Dios. Por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías es... ¿O el antiguo? ¿Isaías qué? ¿20 qué? 59, Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la parte que a veces nosotros tenemos que entender. A veces Dios no nos responde por su soberanía, porque Él tiene un tiempo, ¿verdad?, para respondernos, pero a veces Dios no nos responde, ¿por qué? Por nuestro pecado. Y Dios, somos hijos y tenemos libre acceso por medio de Cristo Jesús al Padre, pero Dios no nos va a escuchar si no nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado delante de Él. Por eso el apóstol Juan dice en 1 de Juan: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, como diciendo, vayan a Él y pidan perdón, ¿verdad? Si alguno hubiere, ¿qué quiere decir esto? Que la vida del cristiano no debe ser un continuo pecado, debe ser ocasional. Somos santos que ocasionalmente pecan, que no debiéramos, pero pecamos a veces. Pero un cristiano que está día a día, noche a noche, pecando todos los días, bueno, el fruto dice que no es cristiano. Si alguien está día a día, ¿verdad? Pues no. Por eso dice, si alguno hubiere, está diciendo Juan, hubiere, o sea, no vamos a estar pecando día tras día, si no es nuestra naturaleza, no nos puede llevar a estar pecando todos los días, ¿verdad? Ni continuamente, ni perseverando en el pecado, porque eso es contrario a una naturaleza de un redimido, ¿sí? Entonces, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la invitación de Dios, ¿verdad?, del Padre, es que nos acerquemos a través de Él a Cristo, pero que si hay algún pecado y sabemos que hemos pecado delante de Dios, ¿verdad?, entonces tenemos que ir en arrepentimiento pidiendo perdón a Dios por el pecado que hayamos hecho. Y luego, ¿qué dice? Pues entonces ya orar al Señor, ¿verdad? Si cometimos alguna falta, hay que restaurar esa falta, ¿sí? Si cometimos algún agravio a algún hermano, hay que restaurar ese agravio. Y luego ir al Señor. Por eso el Señor dijo, si tienes algo contra tu hermano, no me traigas ofrendas. Primero, ¿qué? Ve y arréglate con él. Y ya luego trae tu ofrenda. Porque si no, de nada te va a servir. De nada va a servir lo que tú hagas, lo que tú des, si no has arreglado cuentas con la persona con la que estás enojado o molesto. Porque Dios no es... Entendemos que Dios es santo y Dios no tolera eso. Entonces, para yo poder tener esa libertad de oración y esa libertad de adoración, yo tengo primero que arrepentirme y posteriormente tengo que restaurar lo que hice mal. Y es la parte que nos cuesta mucho. A lo mejor ir ante Dios y arrepentirnos y decirle, perdóname, Señor, no es tan difícil. Pero la parte más difícil es la restauración, ¿verdad? Ir y acepto que tuve la culpa, acepto que la regué, esa parte es difícil porque pues todavía hay cierto egoísmo en nuestros corazones que nos lleva, y Dios a través de eso nos muestra lo que hay todavía en nosotros, y eso hay que llevarlo al Señor cuando vemos que no podemos ir y que entonces llevar al Señor, Señor, también vengo ante ti y confieso que tengo egoísmo, que tengo soberbia, ¿verdad? Y ir ante el Señor. Y esa es la parte. Dios a través de todo esto nos va revelando lo que va abriendo en nuestros corazones. Por eso cuando estemos ya en la Jerusalén celestial y que vemos que Juan dice que nunca serán cerradas sus puertas, es por eso, porque ya no va a haber pecado. Entonces vamos a tener una comunión libre, entera, plena, todos los días, bueno, es más, ya no va a haber tiempo ahí, en esa parte. El tiempo lo vamos a dejar de conocer
en el cielo. Y ya no conoceremos lo que es tiempo, 24 horas, día, noche, ¿Qué es envejecer? qué es envejecer, qué es morir. Tampoco nos reproduciremos en el cielo, ¿verdad? Eso también, porque algunos por ahí. Entonces no nos vamos a reproducir en el cielo. En el cielo no va a haber muerte, en el cielo no va a haber dolor, en el cielo no va a haber llanto, no va a haber tristeza. Va a ser algo maravilloso lo que Dios está preparando para nosotros, ¿verdad? Vamos a dormir. No, va a haber comunión plena. Lo que creo es que no vamos a descansar, porque no vamos a tener cansancio, porque ya no va a haber noche. La noche va a dejar de existir, porque la gloria de Dios va a ser perpetua. Entonces no va a haber tinieblas, no va a haber noche. Por lo tanto, vamos a ser como los ángeles del Señor. Los ángeles no duermen, entonces nosotros no nos vamos a cansar. No va a haber cansancio, no va a haber enfermedad, no va a haber, ¿cómo se llama? Fastidio, no. Va a ser algo maravilloso allá. Esas fuerzas que el Señor nos va a dar y esa cuerpo glorificado en Cristo Jesús, que no vamos a necesitar, ¿verdad? De estar, es que hay que dormir. Mañana hay que levantarse temprano. Exactamente, ¿verdad? Ahí vamos a estar activos por siempre, por los siglos de los siglos, sin sentir cansancio, dolor, enfermedad, fastidio. Enojo. Así es. Va a ser algo maravilloso y glorioso. Y entonces nosotros podemos ver que a Dios hay algo que le gusta a Dios y que Dios está preparando bien, y vamos a seguir viendo más adelante, porque ya no nos va a dar más tiempo, pero lo que hemos visto, todo lo que Dios está preparando maravillosamente, con una arquitectura inigualable, con cosas que Juan las alcanza a describir como piedras y como oro, ¿verdad? Pero que superan eso. ¿Por qué? Porque no he visto ni un oro hasta ahorita que sea transparente, ¿verdad? Y una piedras preciosas como el jaspe, la cornalina, la amatista, que dejen pasar plenamente la luz y se vean todos esos colores, ¿verdad? Esa parte es lo que no... Y Juan por eso las describe. ¿Cómo? Sí, porque seguramente serán elementos que ni conozcamos. Que nos conozcamos. Pero el Señor está haciendo algo maravilloso, hermosísimo para los suyos. Por eso Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, eso es lo que el Señor está preparando para nosotros. Esta ciudad celestial es para los suyos, ¿verdad? Y bueno, ya después veremos en la siguiente clase el río de agua de vida y el árbol de la vida, que aparecen ahí en la ciudad también celestial. Y ¿alguna duda, pregunta hasta ahorita? ¿No? Pues bueno, vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, amantísimo Padre, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hablas a nuestros corazones, Señor, y nos retas, nos hablas, Señor, fuertemente acerca de tener ese mismo deseo, esa misma pasión, esa misma fe ardiente que tenían los antiguos, ¿verdad, Señor? Como Abraham, como David, como Elías, como todos esos hombres que tenían una visión ardiente de la ciudad celestial, un deseo, una pasión increíble por ver eso que tú traerías, Señor. Como Hebreos nos dice que tiene que haber también en nosotros ese mismo deseo, Señor, esa misma pasión, ese mismo amor, Señor. Y a ti te ha placido mostrarnos, Señor. Bien te lo podrías haber reservado, Señor, pero te ha placido mostrar parte de lo que será, Señor, esa ciudad celestial. Que solo Juan la podría describir en términos humanos, pero que supera más allá de lo que Juan vio. Señor, gracias, porque no merecemos esto, Señor. No lo merecemos, Señor, no merecemos algo tan hermoso, tan maravilloso que tú estás preparando para tus hijos, para tus escogidos, siendo viles pecadores y que te fallamos varias veces, Señor. Y que a veces, Señor, anteponemos nuestros intereses a tus intereses, Señor. Y que a veces nos volvemos egoístas. A veces, Señor, no miramos, Señor, lo que nos espera, sino miramos
lo que nos espera aquí, y a veces nos preocupamos, Señor, y a veces nos entra la ansiedad, Señor, cuando nuestra vista debe estar puesta en Cristo Jesús y en esa hermosa ciudad que tú estás preparando para nosotros, Señor. Y que no será por 50 o 40 o 60 años, Señor, sino será por toda una eternidad. Cosas que jamás de los jamases podremos comprar aquí, Señor, tú estás haciendo para nosotros. Y por pura gracia, Señor, nos las estás dando, porque no nos va a costar ni un peso, Señor. No nos exige, Señor, nada para estar allí más que entregarnos a ti con un corazón sincero, entregar nuestra vida a Cristo Jesús, entregarnos, Señor, y obedecerte fielmente y amarte por sobre todas las cosas. Te rogamos, Padre, que tú produzcas ese amor en nosotros, que nos ayudes a amarte así. Reconocemos, Señor, que no tenemos esa fe. Reconocemos que no tenemos esa pasión, Señor, por las cosas celestiales. Y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y te pedimos, amado Padre, que en tu misericordia tú pongas eso en nuestros corazones, Señor. Porque somos duros, Señor, y te necesitamos. Te necesitamos, Señor, para reflejar aquí, Señor, a la gente, a las personas que no te conocen, la gloria de Cristo a través de nosotros, Señor. A través de nuestras vidas, de nuestros actos, de nuestras acciones, Señor. Asimismo, Padre, pedimos que tú salves, Señor, a todo aquel que necesite salvación, Señor. Que tengas misericordia de nuestras familias, Señor. Por aquellos que aún no son salvos, clamamos para que tú obres en sus corazones, Señor, y los traigas a salvación, y puedan gozar con nosotros de esta ciudad tan maravillosa, donde va a estar el amado, el deseado de las naciones, Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a tener un encuentro personal contigo. Llévalos, Señor, encamínalos, Señor, y que ellos puedan arrepentirse y convertirse realmente, Señor, al Evangelio. Gracias, amado Padre, Señor. En tus manos nos entregamos sabiendo, Señor, que tú suples todas nuestras necesidades, Señor, y que tú, Señor, proveerás y que tú nos guiarás con tu mano en todo lo que tengamos que hacer, Señor. Gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Se queda en su casita, fíjate, a descansar. Buenas noches.